Hola, no puedo moverme mucho por temas de audio. A mí me gusta ponerme por ahí esas cosas. Pero bueno, voy a estar aquí medio parapetado para que me poidades escoitar. Eh, Más shiny. Cada vez que diga shiny me podéis dar una colleja luego. Ni de coña. A ver, sí, más shiny, pero yo juego con una ventaja. Como estoy en el comité científico y sabía de qué ibais a hablar el resto, pues voy a hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, yo, por lo que veo, tenemos así como dos perfiles bastante bien diferenciados entre los asistentes. Y es gente que lleva años trabajando directamente con R o investigando y utilizando R para ello, tanto alumnos de últimos cursos, gente de máster, doctorado y profesores. Y después hay gente, por la cara así de frescales que tenéis, que debéis ser estudiantes, y entonces voy a asumir que a alguno o alguna pues aún no tenga el bagaje completo de qué va esto de R y de Shiny y estas cosas, ¿vale? Entonces, antes de empezar, dos cosas. Una, agradecer a toda la gente que está por detrás de esto, porque organizar una jornada de estas a los costes a los que se está organizando es tremendamente compleja. O sea, hay mucha gente que está trabajando gratis por amor al arte y creo que es de recibo agradecérselo. Y luego, bueno, pues a la gente que desde otros estamentos pues ha ayudado a que estemos todos aquí, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, pues nada, volver a la Facultad de Matemáticas, que veo que cada vez pues está más chula y mejora. No habéis cambiado los temporizadores de los baños, cosa que me da un yuyu horrible. ¿A quién se le ocurre poner un temporizador de movimiento en un baño? A ver, esas cosas hay que protestarlas. Bueno, ahora que ya he dado tiempo para que acabase de entrar la gente que estaba entrando por la puerta, vamos a empezar, ¿vale? Efectivamente, me llamo Miguel Rodríguez, soy informático. Aquí es cuando decís, oh, Miguel Rodríguez, bienvenido, en plan Alcohólicos Anónimos. Y aunque empecé aquí la carrera, pues al final acabé estoy trabajando como técnico informático en un organismo que depende de la Consellería de Sanidad, que se llama la Dirección Xeral de Saúde Pública, y os voy a contar un caso concreto, es decir, una aplicación práctica de trabajo con R, ¿vale? Gente que está ahí en el mundo exterior, que no saben de instalaciones, ni de Shinies, ni de paquetes, ni de CRAN, ni de cosas de esas que a casi todos nos suenan, pero que acaban trabajando con R. Bueno, ¿cómo he estructurado esto? Pues muy fácil. Primero, deciros que ese iconito que figura ahí, siempre doy la chapa por el mismo rollo, empiezo siempre por ahí, deciros que es muy importante tanto el trabajo que hagáis o que estáis haciendo ya o el que vais a hacer en el futuro, es hiper importante, pero también es muy importante cómo licenciéis ese trabajo, es decir, cómo le contéis a los demás de qué manera pueden utilizar vuestro trabajo, sean documentos, sean programas, ¿vale? Acordaros que R es software libre, como software libre que es, creo que hay ciertos aspectos que se deben recordar y uno de ellos es de cómo debemos licenciar nuestro trabajo. Eso que hay ahí es una licencia Creative Commons, hay una web y con el Tito Google seguro que la encontráis si ya no la conocéis. Y este tipo de licencia os permite indicar qué pueden hacer los demás con vuestro trabajo. En este caso, la licencia es by SA. Todas las licencias Creative Commons, como mínimo, tienen digamos, el deber, cuando usáis esos documentos licenciados bajo Creative Commons, de que tenéis que nombrar al autor, ¿vale? Es decir, como mínimo tenéis que decir quién es el autor del trabajo que estáis mencionando, modificando, reutilizando o vendiendo en algunos casos, ¿vale? Esta, además de eso, os permite compartir, copiar, distribuir, lo que queráis de este material en cualquier formato y además podéis transformarlo, adaptarlo, hacer con él lo que os dé la gana, ¿vale?
No es que sea un material maravilloso, pero es la licencia que tiene y lo podéis usar. Vale, una vez dicho esto, que es así un poco el vender el producto, os voy a contar que mi charla se basa en el abstract que envié, ¿vale? Aunque después la modifique un poquito para que no coincidiese con las otras cosas de Shiny que estamos viendo hoy, o por lo menos no hablar exactamente de lo mismo, ¿vale? Entonces empezamos por el principio, que es que estoy en la Dirección General de Salud Pública, como os dije antes. La Dirección General de Salud Pública es una parte de la Consellería de Sanidad, ¿vale? No lo sabéis, casi seguro, entonces os lo cuento. El Sergas es la parte asistencial, ¿vale? Es el Servicio Gallego de Salud. Cuando enfermáis, vais a un médico de primaria o a un hospital, bueno, esa es la parte de sanidad que lleva el Sergas. Pero luego hay otra gente que no estamos en el Sergas, aunque por ósmosis y por, digamos, tamaño, el Sergas prácticamente ha fagocitado todo, ¿vale? Y cuando hablamos de sistema sanitario siempre hablamos de Sergas, pero hay gente que estamos en otros departamentos, como por ejemplo Salud Pública. Salud Pública, sin meternos en muchos fregados, es un departamento, una dirección general que se encarga de la prevención, no tanto de la curación directa, sino como la prevención de enfermedades, ¿vale? Entonces, una de las partes importantes de la prevención es el análisis de datos, o sea, saber qué está pasando, obviamente con los datos de salud, de qué enferma la gente, de qué se muere, por qué, dónde, si tiene relación con los de al lado o no, ese tipo de cosas, ¿vale? Y tanto una compañera que hay por ahí sentada como yo, que bueno, luego nombraré porque es coautora de esto, estamos trabajando ahí y trabajamos con datos. Bien. Vamos entonces a hablar de cuál es el problema que teníamos o que tenemos y cómo lo hemos resuelto. Obviamente el resultado final es que lo hemos resuelto con Shiny, pero bueno, vamos a llegar hasta ahí, ¿vale? Van a ser cortitos, 5 minutillos, y luego os cuento un poco cómo se podría montar esto desde una manera un pelín más técnica, por si alguien que no conozca cómo se trabaja con Shiny, pues pueda por lo menos empezar a dar los primeros pasos. Bien. Perdón. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos, aparte del trabajo diario que hacemos, tenemos una web donde publicamos un montón de información. Bueno, esos son trozos de ese abstract, ¿vale? Entonces tiene un formato un poco raro, pero era un poco para introducir lo que estoy diciendo. Tampoco hace falta que lo leáis. Nosotros tenemos una web donde publicamos información básicamente estática y básicamente técnica, es decir, un montón de documentos que explican cómo hacemos cosas o cómo habría que hacer ciertas cosas, ¿vale? Esa es la web de la Dirección General de Salud Pública. Esa web está dentro, aunque aquí ponga dxsp.sergas.gal, que es una redirección porque efectivamente estamos dentro de la web de la Consejería de Sanidad, que la URL es sergas.gal. La dirección real es la que veis ahí arriba, que es sergas.gal/saude-pública. Y os lleva a esta página, que no me voy a meter en ella, es solo para que sepáis de qué va el problema que vamos a tratar, donde tenemos un montón de temas categorizados, ¿vale? Veis ahí que pone cribados poblacionales, boletines informativos, hay temas de sanidad ambiental, de sanidad animal, de enfermedades transmisibles, y hay un apartado concreto que es el que vamos a ver ahora, que es el apartado de datos. Es decir, en esa web tenemos un subapartado que se llama datos y veis que ahí hay una serie de, bueno, pues de ítems, ¿vale? SICRI, Sistema de Información sobre Conductas de Riesgo, interrupciones voluntarias del embarazo, Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Crónicas en Galicia, mortalidad por cáncer, datos de aguas en las zonas de baño, enfermedades de declaración obligatoria, temas de cartografía GIS. Bueno, ¿qué características tienen estas páginas que las hacen distintas al resto de información que publicamos en la web? Estas páginas son el resultado final de análisis de datos,
¿Vale? Os voy a poner el ejemplo concreto del sistema de información de mortalidad por cáncer, más o menos el resto son temas parecidos a nivel metodológico, aunque el dato origen y los resultados son distintos, ¿vale? Porque no es lo mismo ver de qué se muere, o sea, por qué cánceres se muere la gente en Galicia y en qué zonas, a decir, pues, yo qué sé, pues IVES, interrupciones voluntarias del embarazo, donde se dan factores que hacen que eso ocurra, ¿vale? Lo que es el dato base y el análisis final es distinto, pero lo que es la metodología es la misma, ¿vale? Entonces me voy a basar en el SINCA, que es el Sistema de Información de Mortalidad por Cáncer, y veréis cuál es la magnitud del problema. Bueno, todo esto lo traje en pantallazos porque no estaba yo seguro de que fuese capaz de conectarme a la wifi, que yo soy muy burro para estas cosas. Entonces, entramos en SINCA y cuando pinchamos en SINCA nos lleva a esta página, nos dice qué es el sistema este de información de mortalidad y tenemos 3 apartados. Metodología, es un apartado donde se nos explica cómo se hacen estas cosas. Mapas de concellos, que, bueno, obviamente tiene que ver con temas de información geográfica, que creo que luego no me va a dar tiempo a comentaros, pero tampoco tienen importancia para esto. Y veis ahí una cosa que pone tipo de cancro. Cuando entráis ahí, se os despliegan 13 tipos de cánceres. Vale, pues colon, esófago, mama, hígado, bla, 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 bla. Vale, vamos a entrar así aleatoriamente en uno, pincho a ver en cuál entro. Ah, es colon, qué casualidad. Cuando entramos en colon veréis que ya puse 2 pantallas porque era como muchas diapos, ¿no? Entonces, en la primera pantalla entramos en colon y tenéis ahí tasas, datos y gráficos, tendencias, distribución geográfica, probabilidades. Vale, pensad que entramos en el primer ítem, el de tasas. Cuando entramos en el primer ítem, veis que tenéis tasas brutas anuales para todas las edades, para ciertos intervalos de edad, tasas específicas, tasas ajustadas, y cada uno de estos ítems, y ahí es a donde quiero llegar, os lleva a esto. Cada uno de esos, tasas ajustadas para el intervalo de edad entre 15 y no sé cuántos años, y tenemos una tabla por años y un gráfico de tendencias, una serie temporal, lo que sea, ¿vale? Para cada uno de ellos. Para cada cáncer, o sea, ahora voy hacia atrás, y para cada programa de los que estamos trabajando en datos. Vale, ¿qué es esto que tenemos? Páginas estáticas. Es decir, alguien, Gael, por ejemplo, que está ahí, se dedica parte de su tiempo, cada vez que hay que actualizar esto, en actualizar todas las páginas. Luego se la pasa al departamento de publicación web, y ellos tienen que coger todo el trabajo que se hizo aquí y sustituirlo en la web. Esto es un trabajo, iba a decir de chinos, pero en los tiempos que corren eso queda más. O sea, es un trabajo muy costoso. ¿Cómo se diría esto de chinos? Muy costoso en recursos y tiempo, ¿vale? Entonces llegó un momento en el que nos bueno, claro, porque todos estos datos se actualizan. Es decir, tenemos los datos del año pasado, tenemos los datos del mes pasado, para cada uno de esos ítems que os conté antes de la web de datos, ¿vale? Bien, entonces tenemos cientos de páginas, tablas, gráficos, mapas, y hay que actualizarlas manualmente. Esto, cuando era una cosa pequeñita, quedó muy bien, porque es mejor tener eso que no tener nada, pero cuando esto empezó a crecer, era un castigo más que un servicio público, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues planteamos migrar esto a un sistema que fuese mucho más dinámico, que se nutriese de una base de datos que nosotros podríamos actualizar directamente y que el usuario además construyese sus propias consultas. O sea, yo ahí tengo que hacer todas las consultas que un usuario se supone que podría hacer, pero lo normal es que el usuario entre y diga, quiero ver los datos de Santiago de Compostela de este año de cáncer de mama para mujeres entre 45 y 60 años. ¿Vale? Eso es lo que debía pasar. En ese momento, ¿qué hicimos? Pues empezamos a trabajar sobre lo que la literatura reconoce como o nombra como dashboards. Los dashboards son cuadros de mando, o sea, son visualizaciones de datos, ¿vale? Hemos hecho un estudio sobre software,
de este tipo, ¿vale? Para la creación de cuadros de mando, el Safe, Clipfolio, ClickData, SwiftSpot, Chart.io, Happymetrics, Google Data. Y luego os he puesto 4 separados de los anteriores, porque los anteriores no pasaron la criba inicial. La criba inicial, ¿por qué? Por problemas de implementación, de costes, de licencias, de un montón de cosas, ¿vale? Y nos quedamos con BIRT, Tableau, Kulik y Shiny. Shiny esta parte porque es el que al final hemos decidido explorar, aunque bueno, también tenemos ahí un pequeño proyecto con Kulik y que puede que salga adelante. Vale, BIRT. BIRT es un dashboard muy completo, está basado en tecnologías de Business Objects, Business Intelligence, bastante complejo. Hay que usar un entorno, un IDE tipo Eclipse, hay que hacer las consultas como si estuvieras trabajando con Business Objects. Es un tema que para el usuario podría resultar complejo, y lo que queremos es precisamente escapar de eso. Es decir, dejar el tema programado y darle la carga de trabajo o lo que quiera hacer el usuario directamente. Vale, Tableau y Kulik son tecnologías mucho más adecuadas para lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Que hay gente que se apaña con Google Data Studio, eso tendríais que valorarlo vosotros. Pero bueno, Tableau y Kulik tienen para mí 2 problemas importantes. Uno son que no es open source, es decir, no disponemos del código de las herramientas y entonces tampoco sabemos muy bien cómo funcionan. El segundo problema es que son tremendamente caras, cuesta mucho dinero. Y el tercer problema es que implementarlas es complejo. Es complejo porque requiere de muchísimo hardware, ¿vale? Y nosotros estamos en un sistema informático muy grande y muy poco permisivo a intrusiones de software muy pesado, ¿vale? Entonces, después de hacer unos análisis de todo esto y de pelearnos con un montón de gente, decidimos que lo mejor era montar un piloto en Shiny para ver cómo funcionaba la cosa. Bueno, pues hasta aquí el rollito que os tenía que soltar. Esto siempre marca 20 minutos porque me olvidé de darle al botón. Le doy ahora y tengo 20, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora os voy a contar la parte técnica, que supongo que será la que más os interesa a los que no conozcáis Shiny, y a los otros os pido disculpas por ser el tercero ya que habla de este tema. Pero, a ver, también estáis viendo una cosa. O sea, R a nivel utilización particular me refiero, yo monto mi entorno de trabajo y me dedico a trabajar con él, lo puedo montar como quiera, sistema operativo el que me dé la gana, entorno de trabajo desde la consola hasta los IDEs que me den la gana, pero claro, cuando eso se lo tengo que traspasar al usuario, eso ya se complica un poco. Y Shiny yo creo que nació para quedarse precisamente porque eso lo facilita muchísimo. Le estáis dando al usuario que tenga un navegador y una conexión a un sitio web que haga cosas, y eso desde el punto de vista del usuario, y además es responsive, podéis usarlo desde móviles, tablets, desde cualquier sistema operativo, ¿vale? Entonces creo que es una muy buena ventaja, y estáis viendo que toda esta parte primera de la jornada, que es como de cosas muy aplicadas, pues tiran por ahí precisamente por esto. Bueno, pues ¿cómo se monta un Shiny? Bueno, tenemos un proyecto piloto que ahora os voy a enseñar, pero lo primero que es este, ¿vale? Es un visor en Shiny, no me paro mucho porque lo vais a ver luego. Tenemos alguna otra cosa también hecha con Shiny, una calculadora de riesgo cardiovascular. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, creo yo, en esta jornada, y es cómo se monta todo esto. O sea, ya sabéis qué cosas hacen, ya sabéis que hay, pues es una parte en el cliente, en el servidor, pero bueno, vamos a ver cómo montamos esto, ¿vale? Yo lo he tipificado de estas 2 formas. O sea, por un lado tenéis que tener un entorno de desarrollo, es decir, yo hago mis cosas y cuando vea que funcionan las pongo a disposición del público, ¿vale? El entorno de desarrollo es en local, obviamente necesitamos R. ¿Necesitamos un entorno gráfico? No, lo podrías hacer con R a pelo, pero RStudio ayuda mucho, mucho. No sé si es porque Shiny es de RStudio, pero sí que ayuda mucho. Entonces, os recomiendo a los que vais a trabajar con Shiny, o comenzar por lo menos, que tengáis R instalado, que montéis como entorno gráfico para trabajar sobre RStudio. Obviamente que montéis, que instaléis el paquete Shiny de R, porque la primera petición que hay que hacerle a cualquier programa en Shiny es que cargue ese paquete. Y luego
paquetes auxiliares. Es decir, si yo voy a usar Shiny para hacer un estudio sobre splines, pues necesito cargar un paquete de splines. Si lo que hago es un estudio de supervivencia, pues a lo mejor necesito el survival o cualquier otro paquete complementario. Incluso Shiny tiene sus propios paquetes. Shiny es un entorno que admite ampliación, por eso es de R. Y entonces, por ejemplo, hay un paquete muy interesante de Shiny que es el de temas. Y lo que podéis hacer es simplemente cargar ese paquete y cambiar los temas. En esta misma programación veis que aquí hay un tema en colores azules y aquí hay un tema en colores rojos. Eso o lo programas a mano o simplemente cargas el Shiny Themes y le dices que te cargue pues el red o el que sea, ¿vale? O sea, es bastante sencillo montar el entorno de desarrollo. Y luego hay que saber cómo se empieza a trabajar con Shiny, obviamente. Vale, ese es el de desarrollo. Pero ¿qué pasa con producción? ¿Que cuando alguien quiere ver la aplicación le llevo mi ordenador y le digo, mira qué bonito, lo enchufo allá un... Hombre, no. Sería bueno montarlo de otra manera, ¿vale? También le puedes dar la aplicación a alguien que tenga otro entorno de desarrollo montado y decirle que lo replique en su máquina. Pero lo interesante en este caso es montar un servidor y ese servidor que tenga acceso, obviamente, a Internet y que la gente conozca la dirección IP o la URL de ese servidor y que se pueda conectar. Bien, ¿cómo se monta eso? Pues es muy sencillo, de verdad. Se monta con un servidor Linux. Os vale cualquier distribución de Linux, Ubuntu, cualquier cosa. Yo lo que os voy a enseñar luego lo monté con una distribución que se llama Ubuntu Mini, que seguramente nadie conoce, que es el Ubuntu pelado, sin ningún tipo de entorno gráfico. Es una distribución que creo que ocupa 60 megas o 70, la ISO, y cuando la instalas, no sé, pero no debe ocupar más de 500 megas. Yo tengo montada una máquina virtual, no sé si es de 2 o 3 gigas, y funciona perfectamente. Entonces montáis un servidor Linux, ¿vale? O sea, una máquina con Linux con acceso a Internet, montáis R, básico, montáis Shiny Server. El Shiny Server no es lo mismo que el paquete Shiny. El paquete Shiny ejecuta código en vuestra máquina y os lo enseña. Pero el Shiny Server lo que hace es una especie de aplicación que queda escuchando las peticiones del exterior y las procesa. ¿Vale? Es decir, debierais instalar Shiny Server para poder escuchar a los que se conectan de fuera y contestarles, y luego obviamente pues Shiny, el paquete y los paquetes complementarios que necesitemos para desarrollar nuestra aplicación. ¿Vale? Entonces es bastante sencillo. Fijaos que pongo ahí abajo, servidor web escuchando en el puerto 3838. ¿Qué quiere decir? Shiny Server es un servidor web. Conocéis otros, Apache, Tomcat, Internet Information Service, pero este es muy concreto para esto y lo que hace es en la URL, o sea, en la IP, vamos a llamar, de la máquina que tenéis levantada en Internet, queda escuchando por defecto en el puerto 3838, pero luego lo podéis configurar como os dé la gana. Ojo, cuando estáis en el entorno de desarrollo, cada vez que arrancáis el Shiny para decir, ejecútame esta aplicación y enséñamela, puede que os monte un puerto aleatoriamente, ¿vale? Eso no tiene nada raro porque como estáis en la misma máquina, no tiene problema. En este el puerto es fijo porque si no, cada vez que lo arrancamos, si nos lo monta en un puerto distinto, desde fuera no podrían acceder al servidor web, ¿vale? ¿Cómo se entra en un puerto concretamente de una URL? Pues pones el nombre de la URL, imaginaos que sea, yo que sé, usc.es y después ponéis 2 puntos y el puerto. Normalmente no se especifica porque el puerto por defecto en las peticiones HTML es el 80. ¿Vale? Entonces, poner 2.80 o no poner nada es lo mismo. Bien. ¿Y qué más necesitamos en el servidor? Pues necesitamos un acceso a la carpeta /svr /Shiny Server y ahí es donde vamos a poner nuestro código. Imaginaos que yo creo una aplicación que se llama Mi App. Bueno, pues creo esa carpeta y dentro de Mi App pongo lo que dijo antes Noah, el fichero app.r, ¿vale? Entonces, si yo tengo un app.r dentro de la carpeta Mi App y el servidor está levantado y con conexión a Internet, si desde una máquina que está fuera yo pongo el nombre o la IP del servidor 2.3838 /Mi App, automáticamente ejecuta ese código que hay ahí.
O sea, montar un servidor Shiny es muy sencillo técnicamente. Desde el punto de vista del programador es controlar ese fichero .r, y desde el punto de vista del técnico que tiene que montar todo esto es montar una máquina Linux con 3 paquetes una vez que está montada y que nos den permisos de escritura en esa carpeta, ¿vale? En svr /shiny server, y de ahí para abajo que nos deje crear carpetas, porque cada aplicación que tengamos va a tener un nombre de carpeta y cada una de ellas nos va a permitir acceder desde fuera, ¿vale? Este es el entorno que es necesario para trabajar con Shiny, ¿vale? Y entonces, ahí sí que me voy a repetir un poco, pero era por poneros el ejemplo, ¿vale? ¿Qué debe tener app.r dentro? Pues fundamentalmente debe tener 3 cosas, que son una función llamada UI, que es el User Interface, o sea, el entorno de usuario, lo que se va a pintar en el navegador del usuario. Otra función que se llama Server, que es lo que se va a ejecutar en la máquina servidora, ¿vale? Es una aplicación cliente-servidor, es decir, el usuario se conecta a un servidor, el servidor hace cosas y el servidor le devuelve los resultados al usuario formateados en HTML y los puede ver en el navegador. Bien, y luego hay una función run que en principio simplemente dice Shiny App ejecuta como user interface el nombre de la función, que en este caso se llama igual, y como servidor el nombre de la función, que en este caso se llama igual. Este es el ejemplo más trivial. Y para que lo veáis de una manera sencilla, si esto lo copiáis y lo pegáis, lo que viene ahora, en un entorno, por ejemplo, de desarrollo de Shiny, funciona perfectamente. Y esto es una aplicación escrita en Shiny, completa. Fijaos, se llama app.r, tiene fuera de la función UI, fuera de la función server, y obviamente aparte del run ese, tiene una declaración de variable, es decir, global, que es n igual a 200. ¿Por qué? Bueno, porque me apetecía ponerla ahí, para que vierais que también se pueden poner cosas, definir variables de una manera global. Aquí falta una cosa, y es que app.r, la primera instrucción que debe tener es library y entre paréntesis shiny, para que cargue el shiny, ¿vale? Para que lo ejecute. Después definimos la variable n200 y fijaos lo que hago tanto en el entorno de usuario, que es lo que se le manda al navegador, como en el servidor. Voy a empezar por el servidor. Fijaos, en esta última línea, esto debiera tener un puntero, sí. En esta última línea de aquí le digo, este n que cogí aquí, 200, bueno, le hago una función aquí, que ahora mismo no tiene mayor importancia, pero pinto un histograma con esa función. ¿Vale? En el servidor, que es el que ejecuta, le digo, oye, hazme el histograma de esta función. El histograma sabéis que es un diagrama de frecuencias, ¿vale? ¿Y qué le digo? Cuando la tengas pintada, mándamela a un output, es decir, sácamela a una variable, le vamos a llamar, bueno, a una variable, ¿vale? Plot, que es la que está aquí, y aquí la coge. Es decir, el servidor la coge aquí y le digo, plot el output de aquí, o sea, píntamelo. ¿Pero dónde me lo está pintando ahora? Me lo está pintando en el navegador del usuario. Es decir, aquí construí un objeto histograma, puede ser un objeto tabla, un objeto histograma, un objeto, ¿vale? Lo renderizo en el servidor y se lo paso al navegador del cliente. ¿Esto qué hace? Pues cuando lo ejecuto, lo que hace es esto. Es decir, en el navegador del cliente lo que se va a ver es el histograma, ¿vale? Valores entre 0 y 1, 200 valores, y esas son las frecuencias que tiene. Y aquí puedo variar el número, y en vez de 200 que sea 50 o que sea 3000. ¿Y eso dónde está? Esto donde lo programé. A ver, esto está en la parte del navegador, es decir, tiene que estar dentro de la función UI, porque es la función del entorno de usuario. Pues vamos a ver si está esto definido en algún sitio. Fijaos lo que pone aquí. Numeric input, es decir, le estoy pidiendo que me dé un número. Por defecto lo establezco en 200, pero el usuario puede cambiarlo y poner el número que le venga en gana. ¿Qué pasaría si un usuario llega aquí y cambia ahí el número 200 y pone otra cosa? Pues que automáticamente esta función se vuelve a renderizar y la enseña. Eso es básicamente cómo funciona un programa en Shiny.
¿Vale? Tenemos una parte que pintamos en el navegador y tenemos otra parte que es la que realiza los cálculos desde el servidor. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Hemos montado un piloto aquí en saudepublicamelisa.gal/Sinca y si todo va bien debiera funcionar. Vale, fijaos, dejé marcada la URL, no sé si se ve bien, para que veáis que es una dirección IP, ¿vale? Que está en el puerto 3838 y luego entra en la carpeta Sinca. Tenemos otras carpetas en ese servidor piloto, pero Sinca es esta aplicación. Ahora esta aplicación estamos conectados en real. ¿Y aquí qué es lo que nos permite hacer? En vez de tener todo aquello de aquellas tablas todas calculadas, se ha programado la aplicación para que el usuario pida los datos que quiera. Esta aplicación la realizó Gael Naveira, que está allí sentada, que trabaja en salud pública conmigo, y bueno, es de recibo mencionarla porque esta se la curró íntegramente ella. ¿Cómo funciona una aplicación de estas? Pues fijaos, tipo de cáncer, esto es un desplegable y digo pues colon, como antes. ¿Qué indicador quiero? Pues las tasas específicas. Grupo de edad, pues no sé, vamos a buscar grupos de edad altos, pues así, varios. Bien, sexo, pues todos. Y ámbito geográfico, pues para Galicia. Años, todos. Bien, una vez que tengo esto, dices tú, pero tú me dijiste antes que si desplegabas el 200 y cambiabas, aquello ya se refrescaba y aquí no pasó nada. Bueno, a Shiny también le puedes decir, oye, no hagas nada hasta que yo oprima un botón, ¿vale? Y el botón es ese que pone ahí, ver tábua de datos, ¿vale? Entonces, pinchamos aquí. Ahora lo que se está produciendo es una consulta de datos en un servidor remoto que tiene una enorme base de datos y está haciendo una select de esos datos que le hemos pedido, ¿vale? Puede que casque porque igual estáis ahí varios entrando en ella o porque está el servidor hecho polvo, pero lo lógico es que funcionase. Esta es la tabla de datos por la que podéis navegar, podéis ordenarla, esta es la selección que habéis hecho, ¿vale? Y os permite además descargarla, tanto en formato CSV como XLS. O sea, hemos conseguido sacarnos de encima todo aquel problema que teníamos de construcción. Además, tiene gráficos, pues, por ejemplo, los años y para este grupo de edad. Y ahora ahí me va a pintar un gráfico que veis que es similar al que habíamos visto antes de las tablas construidas. Bueno, pues esto es una aplicación hecha en Shiny para resolver un problema concreto que teníamos en salud pública para poder visualizar dinámicamente datos. ¿Esto afecta a la web que tenemos montado ahora mismo? No, porque un servidor de esto se puede montar en cualquier sitio y lo único que tenemos que poner ahí es una redirección a este servidor. En este momento de pruebas, la redirección que tenemos es saudepublica.melisa.gal/Sinca, porque la Asociación de Usuarios de Software Libre Melisa nos ayudó con este tema, y simplemente agradecerles a ellos, que veis que está aquí abajo el apoyo que nos dio, agradecerle a Gael el curro primero que se pasó actualizando todos aquellos datos a mano y luego el haber realizado este piloto. Tenía otras cosas, pero se me hizo tarde. Aquí sigue poniendo 20, pero María me está ahí y eso debe querer decir algo. Y nada, pues un poco más de lo mismo, pero para que veáis que las aplicaciones son directas y para la gente que necesita visualizar estos datos realmente son muy prácticas. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Ya lo digo yo. Si tenéis alguna pregunta... Quería preguntarte, ¿la habéis estado probando? El Shiny Server que tenéis es el gratuito, ¿no? Sí, es el gratuito, sí. Vale, ¿habéis estado probando carga? No hemos estado probando carga por lo siguiente. Esto no quería decirlo, pero lo voy a contar. Esto es una máquina virtual que tengo montada en mi casa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en nuestro entorno corporativo hay que ir con los deberes hechos. O sea, no les puedes decir, quiero que me montes un servidor, pero dirán...
Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en desarrollar varias aplicaciones. Esta, la calculadora de riesgo cardiovascular. Ahora estamos haciendo una cosa para visualización de resistencias en antibióticos. Gael se va a poner con temas de eso, del IVE, de interrupciones de embarazo, algunas cosillas más, ¿vale? Entonces, cuando tengamos eso funcionando, les hacemos la petición, les decimos, mira, esto está hecho, funciona así, se monta así, y lo único que tenéis que hacer vosotros es el estudio de impacto. Porque, claro, ellos nos van a preguntar por la seguridad, ¿vale? Entonces, ahora mismo, tal como está montado, con un servidor que está detrás de una línea asimétrica, o sea, la subida es de 20 megas, la bajada es de 200. Claro, si se conecta un montón de gente y lo estresa, posiblemente casque. Pero no por Shiny, sino porque el piloto lo estamos haciendo en petit comité. Entonces, estamos trabajando 4 o 5 personas conectadas sin problema. Unos desarrollando y otros visualizando datos. Vale, no te puedo decir temas de carga concreta. No te lo decía tanto por la carga, sino porque es monohilo. Sí. Entonces, lo que puedes es tener problemas de que se te quede bloqueada una petición. De hecho, la consulta de la base de datos que teníais ayer era bastante larga. A ver, es muy fácil. Te digo cómo está resolviendo esto la gente. Los que se van mucho por los cerros de Úbeda lo que hacen es montar dockers y los arrancan a medida que se van conectando y van haciendo peticiones. Si yo soy capaz de aislar cada uno de los que se me conecta, ya no tengo problema ninguno. Ese es un tema, es un tema muy importante a la hora de poner esto de cara al público, pero yo creo que eso es un tema de un departamento concreto que es el de comunicaciones. ¿Sabes? O sea, nosotros le decimos, esto está hecho y se puede montar así. Ahora, ¿cómo hay que escalar esto? Hombre, esto ya te digo, ya no en una empresa particular, pero yo esto lo monto en Amazon de una manera determinada y no tengo problemas de carga. Puedes pagar la licencia, ¿eh? O puedo pagar licencia también, claro. Pero bueno, a ver, fíjate en la fase en la que estamos, que es un poco la de demostrar que esto sirve. Sí, puedo pagar licencia. No sé si realmente me va a resolver todos los problemas con los que me tendría que enfrentar. La parte inicial de carga seguramente sí. Sí, la parte de carga sí, pero bueno, ya te digo que se puede balancear muy fácil, sobre todo si trabajas con dockers o con máquinas virtuales que tú seas capaz de controlar. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, para ti. ¿Esa camiseta del Resu de qué año es? Del último, guay, mola. Nah, ¿alguna más? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar si tenías experiencia en cuál es la seguridad de los archivos que están debajo del directorio Mi App del server. Por ejemplo, si alguien se podría, ¿con qué garantías se pueden llevar tus apps? O algunos datos que tú pudieses meter, digamos, en un objeto encapsulado para no estar, digamos, imagínate, leyendo siempre los datos desde la fuente remota. Sí, es otro tema muy interesante, aparte del de la carga. A ver, si quieres montar un sistema robusto tienes que tener en cuenta varias cosas. Y una es el sistema operativo que tengas por detrás, eso para empezar. O sea, porque ahí quien controla el acceso, por un lado es el sistema que tengas montado y por otro lado el servidor web es el Shiny Server, ¿vale? Shiny Server, por ahora, mientras no se demuestre lo contrario, es seguro, es decir, no permite hacer desbordamientos de buffer o algún tipo de puñeta a la web para ser capaz de escalar hasta ese directorio. Entonces, desde ese punto de vista estaría seguro. Yo no dejaría la seguridad a Shiny Server. O sea, yo montaría algo que cortase rápidamente las peticiones maliciosas. O sea, el peor problema que puedes tener con un servidor de este tipo, y por ahí a lo mejor también iba la pregunta, Antonio, es el tema de que desarrollar un ataque de denegación de servicios es muy sencillo. Porque como está escuchando peticiones y yo puedo hacerle un montón de peticiones a la vez, y no llevarme el código, pero tumbar la máquina es relativamente sencillo. Entonces sí que implementaría algo a nivel de firewall en el Ubuntu o el Linux que tengas para evitar eso. Eso sería básico. La documentación dice que ahora mismo no hay fallos conocidos de seguridad en el servidor, pero los experimentos con gaseosa. O sea, yo haría algo al respecto. O sea, aquí estamos hablando de la parte de desarrollo, pero la parte de comunicaciones tiene mucho que decir en este caso. Y había otra por allí, creo.
Bueno, mi pregunta no estaría directamente relacionada con la charla, pero sí que tenemos un problema en nuestra empresa y es que queríamos implementar una aplicación Shiny, pero con un registro de usuarios donde cada empresa pues tenga acceso a sus informes de alguna manera. Entonces era para ver si conocías algo. Vale, a ver, cosas que no dije de Shiny. Muchas. Hay hasta másters en la universidad solo de Shiny. Shiny tiene una cosita muy interesante que no comenté, y es que no es que ejecute su propio código, es que cualquier cosa en HTML, CSS, JavaScript, todo eso funciona. En determinadas condiciones, obviamente, pero funciona. Entonces, implementar un sistema de control de accesos es sencillísimo con Shiny. Ya desde el punto de vista de que lo puedes hacer en HTML o JavaScript o otros lenguajes, y de que Shiny tiene objetos propios para ese tipo de cosas, o sea, enmascaramiento de passwords en campos específicos, todo eso es absolutamente implementable, ¿vale? Obviamente, cuanto más compliques la programación, por un lado es más difícil, porque ahí ya estarías montando un sistema heterogéneo. Hay partes que están escritas en Shiny, hay partes que están en HTML, bueno, lo podrías liar bastante. Y después otro tema que hay que tener en cuenta es lo que decía Manolo, el tema de la seguridad. Vale, ahí ya cuando empiezas a permitir que la gente entre a ciertas partes de la web, yo sí que me andaría con mucho cuidado, porque claro, no todos los formularios en JavaScript sirven para que alguien se valide y entre a dejar ficheros, sobre todo en casos como el vuestro. O sea, hay casos fundamentales y casi todos además tienen que ver con la ley de protección de datos, es decir, datos económicos, personales, todo este tipo de datos. Yo creo que hay que implicar a otros departamentos de la empresa, no solo al de desarrollo o no solo al de estadística. Pero sí, vamos, de hecho tengo ejemplos de gente que hizo verdaderas locuras con Shiny, y gente que está trabajando además, bueno, luego te comento una cosa que salió estos días publicada, que está muy bien. De hecho, bueno, Shiny tiene también una cosilla para hacerlo, él tiene su propio proxy, bueno, hay un montón de formas de hacerlo, por eso te digo que ahí ya va a depender un poco de por dónde queráis tirar, pero problema ninguno. Salvo que los problemas crecen. Y por ahí creo, ¿no? Bueno, yo es aprovechando la oportunidad que nos das, porque a mí realmente el Shiny no me preocupa tanto. Yo quería decir que aparte de esos dos grupos que tú señalaste, hay un tercer grupo que está creciendo mucho ahora, que es gente que no es ni matemático ni programador, y que nosotros lo utilizamos como herramienta de herramienta, y que estamos aquí realmente para aprender todas estas cosas. Y para nosotros, sobre todo los que somos más antiguos, que llevamos más años aprendiendo por nuestra cuenta, tenemos cierta resistencia a cosas como RStudio y Shiny, porque como ya hemos visto tantas y hemos visto que caen y luego no se vuelven a utilizar, lo digo más que nada para que vean que primero hay otro grupo de personas, que probablemente ahora mismo somos bastantes, que estamos, a lo mío nació en la docencia, es decir, yo empecé con SPSS dando clase a los alumnos y finalmente me di cuenta que era una tontería darle un programa que tenía que piratear para llevarlo a casa. Y entonces así tuve yo que aprender hace muchos años. Pero quiero decir que nosotros, este grupo, yo pienso que gran parte de este grupo tiene cierta resistencia a estas aplicaciones y nada más. Sí, es una muy buena apreciación. Primero, hemos hablado entre los popes de R y os hemos admitido. No, efectivamente hay más gente que matemáticos y estadísticos y informáticos metidos en esto, y la docencia obviamente se está trabajando muchísimo, y en la privada, como estáis viendo. Por ahí pido disculpas si pareció que esto era un tema como muy de aquí nuestro, ¿no? Y no es así. Eso por un lado. Y por otro lado, tienes toda la razón del mundo. O sea, hay un montón de cosas que empiezan, prometen tal, y luego quedan en nada. Y hay algunas que son muy de rollito friki. Encontré esta utilidad en la web y resulta que a los 3 meses ya no tiene soporte. Y otras que no son así. O sea, Google ha cerrado divisiones enteras de cosas hiper grandes y al final te dejan sin soporte. Quiero decir, desde el Google Plus hasta un montón de historias. Entonces, sí, hay que apostar por algo. Pero eso por un lado, pero por otro lado, la pinta que tiene esta es otra. Y ahí sí que yo voy a mojarme un poco. Es decir, esto
está referenciado en todas las publicaciones científicas de los últimos 5 años. O sea, de hecho, si tú ahora, en ciertos ambientes, si tú ahora publicas cosas hechas con otros programas más cerrados, más inaccesibles a nivel de código, incluso a veces te ponen problemas. De decir, oye, tío, ¿qué me estás contando aquí? Yo no puedo ver cómo funciona esto. O sea, parece que la pinta la tiene buena. Y hubo un punto de inflexión, ¿vale? Que es en el momento en el que se pasa de R como una herramienta muy técnica para gente muy técnica a esto otro. O sea, R ahora está por detrás de un montón de sitios que ni sabéis qué es R, y eso es importantísimo. Y yo creo que, a ver, es una frase un poco hecha y típica, pero yo creo que esto vino para quedarse. Es la pinta que tiene. ¿Dentro de 10 años? No lo sé. Ahora hay mucha gente que le está viendo la oportunidad a Python, hay mucha gente que después de R se metió en Julia, porque resulta que Julia mola un montón. El ecosistema de R es inmenso, inmenso, y las capacidades de ampliación que tiene son tan grandes que ya lo tienes en todos lados. O sea, eso, estamos hablando de paquetes de estudios de concordancias en textos de no sé qué. O sea, hay un paquete que te analiza las comas y los puntos y comas que usas en una novela. O sea, quiero decir, son cosas tan variadas que es muy difícil que no siga adelante. Y además, una cosa que tiene buena, e insisto en cómo empecé, la licencia. O sea, R, desde el punto de vista de que puede haber alguien en el mundo que no le da la gana de que se muera, no se muere, porque tienes todo el código fuente ahí, continúalo. Ah, vale, perdón, sí, como herramientas concretas. Sí. Sí. Bien, pero insisto, este tipo de software tiene una ventaja que otros no tienen. Esto no se puede morir porque el código está ahí y si te da la gana lo continúas tú. O sea, si a ti RStudio no te gusta, descárgate el código y hazlo como te guste y públicalo, porque además la licencia es muy parecida a la que acabo de exponer yo aquí. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Esas herramientas como la de Google tienen un problema enorme, y es que yo no puedo coger Google Plus y decir, a mí por mi tal que voy yo para adelante con esto, porque no tengo el código. Pero con esto sí. O sea, esto desde el momento en que haya uno que no le dé la gana, esto no muere. También hay que tener ganas. Bueno, me voy porque María me mata. Gracias.